La elección de una novia. 650429. Predicado el jueves por la noche, el 29 de abril de 1965 en el Hotel Biltmore en Los Ángeles, California, 1 hora y 39 minutos. Me alegra mucho estar aquí de nuevo esta noche, en este hermoso auditorio, entre este maravilloso grupo de personas. Estábamos entrando hace unos minutos. La gente que estaba en la calle dijo que no podía entrar. Les dije, bueno, quizá pueda conseguirles un lugar, pero no los dejaron bajar. Así que lamento que no tengamos suficiente espacio. Dijeron que el sótano también estaba lleno. Y lo lamentamos. Pero estamos contentos de estar aquí y de ver a este excelente grupo de ministros, empresarios y delegaciones de diferentes partes del país. Tuve el gran privilegio de hablar esta mañana en el desayuno, lo cual considero un honor, ante gente tan excelente. Hablé sobre la cáscara no heredará con el trigo. No pude terminarlo, y no fue culpa del hermano. Intentó que la gerencia nos dejara quedarnos un poco más, pero simplemente no quiso. Y se lo agradezco mucho, hermano Demos. Fue muy agradable. Les agradezco mucho su amabilidad, a todos y cada uno. Pero simplemente no nos dejaron, así que tuvimos que terminar. Lo retomaré en otro momento, para terminar. La cáscara no heredará con el trigo. ¿Lo entendieron ustedes, los que estuvieron allí? Espero que haya sido suficiente para que se entienda. 3 ahora, sé que esta noche también habrá un panel. Así que no quiero entretenerlos tanto como para que no se lo pierdan, porque creo que ese panel que vimos la otra noche fue sin duda un aporte para los creyentes pentecostales. Un grupo de hombres tan excelente y respuestas tan maravillosas y directas. Me hizo sentir muy bien verlo. Y confío en que el Señor lo bendiga esta noche. Y que quien quiera que vea, crea. Esa es mi sincera oración. Y hoy recibimos muchos informes, por correo y por llamadas, de tantas personas sanadas en esta reunión. Me alegré mucho. Ver a la gente enferma es, en cierto modo, mi ministerio. Vengo aquí a predicar. Saben que no soy predicador, pero, con mi gramática de Kentucky, ain't y todas esas palabras. Así que, como lo que llamamos un predicador moderno de hoy, no puedo decir que no podría ocupar ese lugar, porque no tengo educación. Pero sí me gusta expresar lo que sé al respecto a los demás, o lo que siento que sé al respecto. Cómo lo he aprendido, cómo Él es para mí. Él es toda mi vida, todo lo que podría esperar ser, y mucho más de lo que jamás imaginé. Que alguna vez tendría un amigo, apenas en la tierra, cuando era niño, pero ciertamente estoy agradecido por los grandes amigos de hoy. Lo siento. Estoy un poco fuera de foco aquí en alguna parte, con respecto al sistema de megafonía. 5 ahora, para empezar con el servicio, vamos a leer las escrituras. Siempre me gusta leer la Biblia porque es la palabra de Dios. Creo en ello y creo que es la palabra infalible de Dios. Tengo algunos pasajes escritos aquí y algunas notas que me gustaría consultar por unos momentos, quizás 45 minutos. Saldremos a tiempo para ver este maravilloso panel de nuevo esta noche. Confío en que Dios los bendiga hasta el final. Sé lo que tienen que hacer, y tengo que conducir hasta Tucson esta noche. Imagínense, son 10 horas de viaje. Me voy al extranjero y tengo que hacerme una prueba de la vacuna contra la fiebre amarilla mañana en el gobierno. Así que tengo que ir allí. Tuve que posponerlo el otro día, y ahora no van a aceptar un no como respuesta. Y tengo que ponerme una vacuna más contra el tétano y el tifus, y mis dosis de refuerzo. Así que estoy muy agradecido por esta oportunidad y esta excelente reunión que tuvimos antes de la convención. Sin duda, me conmovió profundamente. Son un grupo excelente de personas, y confío en que Dios los bendiga. Y cuando llegue la gran hora, ese gran monstruo que se encuentra allá arriba, que se volcó en Alaska hace unos días, volvió a levantar la cola esta mañana por los alrededores de Washington. Podría venir hacia aquí con mucha facilidad. Y si el Espíritu Santo me lo dice definitivamente, algunos de ustedes me han estado preguntando eso. ¿Sucederá aquí, hermano Branham? Ahora bien, no lo sé. Simplemente no lo sé. Y hasta que lo sepa, esa es la verdad. Siempre he querido ser honesto con ustedes. No voy a presumir, ni a aceptar ideas, ni creencias, ni nada por el estilo. Cuando les digo que va a ser, bueno, él tiene que decírmelo primero, y luego yo se los diré. Sé que el mundo entero está conmocionado. Estamos en el fin de los tiempos. Pero algo que he intentado ser, el hermano Shakarian contaba esta mañana cómo solía recorrer las filas de oración, extender la mano y tomar esas tarjetas antes de que la gente subiera, y mirarlas para ver si les había dicho lo que habían escrito.
Escriben todo tipo de cosas en sus tarjetas de oración, ¿sabe? Y él iba a ver si estaba bien. Dijo que de los cientos que había revisado, nunca había habido una equivocada. Nunca habrá una equivocada, porque, mientras sea Dios. Si alguna vez me involucro en eso, entonces está mal ahí mismo, para empezar. Una niñita, cuyo padre me está escuchando ahora, vino a mí hace poco. Tuvo un sueño. Me dijo, hermano Branham, ¿qué significa este sueño? Le dije, no lo sé, hermana. Tendré que averiguarlo, si el Señor me lo dice. Así que seguí adelante e intenté preguntarle al Señor. Pero nunca me lo dijo. Entonces la niña regresó. Dijo, bueno, ¿dónde está la interpretación de mi sueño? Le dije, ven aquí, cariño, y siéntate. Le dije, tu padre y tu madre son muy buenos amigos míos. Han venido desde Canadá, se jubilaron y vivieron aquí conmigo. Han creído en lo que intento decir. Y nunca le he dicho nada malo a nadie voluntariamente en mi vida. Creo que sé lo que significa el sueño, pero hasta que lo vea yo mismo y él me lo diga, no puedo decírtelo. Si me invento algo, podría llegar un momento en que me necesites, entre la vida y la muerte, y entonces no sabrías si creerme o no. 8. Si les digo algo en el nombre del Señor, es en verdad quien me lo dijo. Y hasta ahora, de todos estos años por todo el mundo, nunca me he equivocado. Porque, ahora bien, un ser humano no puede ser tan infalible. Se necesita el Espíritu de Dios para eso. Y ahora tengo un mensaje del que soy responsable. Y muchas veces he sido considerado, entre la gente, bueno, tal vez alguien que simplemente no se sentó a pensar ni un minuto, que yo era, una persona horrible. Que no me gustaba la gente y que siempre los estaba criticando. Y no es así. No es así. Amo a la gente. Pero, ya saben, el amor es correctivo. Si tu hijito estuviera sentado en la calle y le dijeras, Junior, querido, no quiero que salgas, pero, y los coches pasarán zumbando. Y lo llevaras a casa, y volviera corriendo, deberías corregirlo. Si lo amas, lo harás. Si vieras a un hombre flotando río abajo hacia una catarata, en un pequeño bote que supieras que se hundiría al llegar a la catarata, le dirías, John, quizá deberías pensarlo un poco. Quizá no lo logres. Si sé que no lo logrará, casi lo sacaré del bote a tirones, si puedo, porque es el amor lo que hace eso. 10. Y ahora, en estos mensajes que doy, nunca intento introducir ninguna doctrina ni nada parecido. Lo hago en mi propia iglesia. Pero aquí, entre hombres y mujeres de diferentes denominaciones e ideas, simplemente intento explicarlo con suavidad. Pero lo suficiente como para que, si han nacido del Espíritu de Dios, crean que entenderán lo que quiero decir, entre hombres cristianos, metodistas, bautistas, presbiterianos y demás. 11. Esta noche, quiero pasar a Génesis, capítulo 24, y leer comenzando con el versículo 12 del capítulo 24. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy buen augurio y que muestres bondad a mi señor Abraham. He aquí, estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. Que la doncella a quien yo diga, baja el cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que has mostrado bondad hacia mi señor. Génesis 24, 12, y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy buen viaje, y que hagas misericordia con mi señor Abraham. Génesis 24, 13. He aquí, yo estoy aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen por agua. Génesis 24, 14. Y sea que la joven a la cual yo dijere, baja ahora tu cántaro, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Sea esta la que destinaste para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. 12. Y luego, en el libro de Apocalipsis, ese es el primero de la Biblia, Génesis. Ahora, en el último capítulo de la Biblia, quiero leer el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. Sabemos lo que dice esta escritura de Génesis, pueden leer el capítulo completo si desean. Es Dios enviando a Eleazar, o Abraham enviando a Eleazar, para elegir una novia para Isaac. Y la hermosa Rebeca salió, y fue la respuesta perfecta a la oración que Eleazar, el siervo de Abraham, acababa de hacer. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo, diciendo, ven acá, y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero.
Apocalipsis 21:9 Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 13 Ahora quiero tomar como tema esta noche la elección de la novia. Y si mi hermano que graba aquí lo permite, esta es la cinta que pueden distribuir. No es que esté hablando esto a la congregación presente, pero estas cintas recorren el mundo. Se traducen a prácticamente muchos idiomas, incluso a países paganos. Les enviamos cintas gratis a través de una sociedad de la iglesia, y se traducen por todas las selvas de África, la India y por todo el mundo. Ahora, la elección de la novia, en muchos aspectos de la vida se nos da una opción. El estilo de vida en sí mismo es una opción. Tenemos derecho a forjar nuestro propio camino, a elegir la forma en que queremos vivir. La educación es una opción. Podemos elegir si queremos ser educados o no. Es una opción que tenemos. El bien y el mal son una opción. Cada hombre, cada mujer, niño y niña, tiene que elegir si va a intentar vivir correctamente o no. Es una opción. Elegir es algo grandioso. Su destino eterno es una opción. Y quizás esta noche algunos de ustedes decidan dónde pasarán la eternidad, antes de que termine este servicio. Habrá una ocasión, si rechazan a Dios muchas veces, en que lo rechazarán por última vez. Hay una línea entre la misericordia y el juicio, y es peligroso para un hombre, una mujer, un niño o una niña, cruzar esa línea. Porque no hay vuelta atrás cuando se cruza ese límite. Así que esta noche podría ser el momento en que muchos tomen la decisión de dónde pasarán la eternidad sin fin. 15 Tenemos otra opción en la vida. Tener un compañero. Un joven, o una joven, al comenzar su vida tiene derecho a elegir. El joven elige. La joven tiene derecho a aceptarlo o rechazarlo. Pero sigue siendo una elección para ambos, hombre y mujer. Tienen derecho a elegir. Además, como cristiano, tienes una opción. Puedes elegir la iglesia a la que quieres asistir aquí en Estados Unidos. Es tu privilegio estadounidense elegir la iglesia a la que quieras pertenecer. Es una opción. No tienes que ir a ninguna si no quieres. Pero si quieres cambiar de la metodista a la bautista, o de la católica a la protestante, o algo así, nadie puede obligarte a ir a una iglesia en particular. Esa es nuestra libertad. Eso es nuestra democracia. Cada hombre puede elegir por sí mismo. Libertad de religión. Y eso es algo grandioso. Dios nos ayude a conservarlo tanto tiempo como podamos. 16 También tienes la opción de elegir sí, al elegir esta iglesia, puedes elegir sí, en esta iglesia, elegirás una iglesia que te guíe a tu destino eterno. Puedes elegir una iglesia con cierto credo, que podrías pensar que ese credo es justo lo que quieres. O la otra iglesia tiene su credo. Y luego está la palabra de Dios, de la cual tienes la opción. Tienes que tomar tu decisión. Hay una ley no escrita entre nosotros, de elección. Creo que fue Elías, una vez en el Monte Carmelo, después del enfrentamiento, en una gran hora de la crisis, a la que estamos a punto de llegar ahora mismo. Y tal vez sea para ti, o para mí, esta noche, que hagamos esta elección como la experiencia del Monte Carmelo. Francamente, creo que está sucediendo en todo el mundo ahora. Pero pronto llegará un momento en que tendrás que tomar una decisión. 17 Y ustedes, hombres de sus iglesias denominacionales, crean esto. Ha llegado el momento de tomar una decisión. O se unen al concilio mundial, o dejan de ser una denominación. Tendrán que hacerlo. Y esa decisión llegará pronto. Y también es peligroso esperar hasta el último momento, porque podrían asumir algo que jamás podrán superar. Saben, hay un momento en que pueden recibir una advertencia. Luego, si cruzan esa línea de advertencia, ya están marcados. 18 Recuerden, cuando llegó el año jubilar, y el sacerdote cabalgaba con su trompeta sonando, que todo esclavo podía ser libre. Pero si se negaban a aceptar su libertad, entonces debían llevarlo al templo, a un puesto, y una lezna le perforaba la oreja. Y entonces servía a su amo siempre. Y se le ponía en la oreja como símbolo de audición. La fe viene por el oír. Él oyó esa trompeta, pero no quiso escucharla. Y muchas veces hombres y mujeres oyen la verdad de Dios, y la ven vindicada y probada. Pero aún así, no quieren oírla. Hay otra razón, otra elección que tienen, que enfrentarse a la verdad y a los hechos. Por lo tanto, pueden cerrar los oídos al Evangelio. Nunca lo volverán a escuchar. Mi consejo para ustedes. Cuando Dios les habla al corazón, actúen en ese momento. Elías les dio una opción. Escoged hoy a quien sirváis. Si Dios es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, servidle. Éxodo 21:5 Y si el siervo dijere claramente,
Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Éxodo 21, 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará venir a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lezna, y será su siervo para siempre. Levítico 25, 9. Entonces harás tocar la trompeta del jubileo en el día 10 del mes séptimo. En el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Será para vosotros un jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. 1 Reyes 18, 21. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 19. Ahora bien, como vemos que todo lo natural es un tipo de lo espiritual, como vimos en nuestra lección de esta mañana, como el sol y su naturaleza. Esa fue mi primera Biblia. Antes de leer una sola página de la Biblia, conocía a Dios. Porque la Biblia está escrita en toda la naturaleza, y se corresponde perfectamente con la palabra de Dios. Como la muerte, sepultura y resurrección de esta naturaleza, y el sol saliendo, cruzando, poniéndose, muriendo, volviendo a nacer. Tantas cosas que podríamos representar a Dios en la naturaleza, que tenemos que pasar por alto para este mensaje. 20. Ahora bien, si lo espiritual, o lo natural es un tipo de lo espiritual, entonces elegir una esposa en lo natural es un tipo de elegir una esposa, la esposa en lo espiritual. Es algo serio elegir esposa, un hombre, pues el voto aquí es: hasta que la muerte los separe. Así es como debemos cumplirlo. Y hacen ese voto ante Dios, que solo la muerte los separará. Y creo que deberíamos, un hombre en su sano juicio que esté planeando su futuro, debería elegir a su esposa con mucho cuidado. Tenga cuidado con lo que hace. Y una mujer, al elegir esposo, o al aceptar la elección de un esposo, debería tener mucho cuidado con lo que hace, especialmente en estos días. Un hombre debería pensar y orar antes de elegir esposa. Creo que hoy en día, que ha provocado tantos casos de divorcio, que en Estados Unidos estemos a la cabeza del mundo en casos de divorcio. Somos líderes en el resto del mundo. Hay más divorcios aquí que en ningún otro lugar. Esta nación, que se supone y se considera cristiana, es un oprobio. Nuestros tribunales de divorcio, creo que la razón es que los hombres y las mujeres se han alejado de Dios. Y vemos que si un hombre y una mujer oraran por el asunto, no solo por sus bonitos ojos, sus hombros fuertes o algo por el estilo, o por algún otro afecto mundano, sino que primero miraran a Dios y dijeran: Dios, ¿es este tu plan? Creo que hoy en día hay mucha trampa. Igual que en la escuela, cuando los niños vienen por la mañana, muchos niños del barrio, amigos míos, vienen y dicen: Hermano Branham, ¿podría orar por nosotros? Tenemos un examen hoy. He trabajado toda la noche y no consigo resolverlo. Ore por mí. Creo que cualquier niño de la escuela, si dijera, junto con los padres en la mesa por la mañana: Mamá, John tiene un examen hoy. Oremos por él ahora. Creo que sería mucho mejor que cualquier otra cosa, como revisar el examen de otro y hacer trampa. Creo que si tan solo saliera y orara por el asunto. 23. Y si estudiáramos lo que hacemos al casarnos, al elegir a nuestra esposa o esposo, si lo estudiáramos detenidamente. Un hombre debe orar con fervor, pues podría arruinar su vida entera. Recuerden, el voto es: hasta que la muerte nos separe. Y podría arruinar su vida al tomar la decisión equivocada. Pero si sabe que está tomando una decisión equivocada y se casa con una mujer que no es digna de ser su esposa, y lo hace de todos modos, entonces es su culpa. Si la mujer se casa y sabe que no es digno de serlo, entonces es su culpa, después de saber qué está bien y qué está mal. Así que no deben hacerlo hasta que hayan orado detenidamente. 24. Lo mismo aplica al elegir una iglesia. Ahora, deben orar por la iglesia en la que se congregan. Recuerden, las iglesias tienen espíritus. No quiero ser crítico, pero me doy cuenta de que soy un anciano y tengo que irme de aquí un día de estos. Debo responder en el día del juicio por lo que diga esta noche o en cualquier otro momento. Por lo tanto, debo ser completamente sincero y estar verdaderamente convencido. Pero si van a una iglesia, y observan el comportamiento de esa iglesia, solo observen al pastor un rato, generalmente descubrirán que la iglesia actúa como el pastor. A veces me pregunto si simplemente no recibimos el espíritu de los demás, en lugar del Espíritu Santo.
Si llegan a un punto donde un pastor es realmente radical y se comporta así, descubrirán que la congregación es igual. Los llevaré a una iglesia donde vi al pastor de pie, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Observen a la congregación. Hacen lo mismo. Si eliges un pastor que se traga cualquier cosa, normalmente la iglesia hará lo mismo. Así que, si tuviera que elegir una iglesia, elegiría una genuina, fundamentalista y con un evangelio completo, si tuviera que elegir una para mi familia. Elegir. Busqué, el otro día, los chicos, el hijo del hermano Shakarian y su yerno, me trajeron aquí para orar por un joven cantante, un chico elegante, que acababa de regresar de un viaje. Me llamaron diciendo que Fred se estaba muriendo. Y entonces, antes de que pudiera entrar a casa, llegó otro mensaje. Puede que esté muerto ahora mismo. Dijeron que tenía una hemorragia cerebral, que estaba paralizado y que se estaba muriendo. Su esposa quería que orara por él. Y pensé, si intento volar, morirá antes de que llegue, y puede que ya esté muerto. Así que llamé rápidamente y conseguí a la señora al teléfono. Conectamos el teléfono al oído de Fred. No podía tragar. Le estaban haciendo la deglución artificial. Y cuando oramos por él, hizo un gesto, sáquenlo de la garganta. Podía tragar. Los médicos no lo creían. Y se lo sacaron, y pudo tragar. Y estaba sentado el otro día. Una iglesia, eligiendo una iglesia. Hace un rato recibí una llamada. Esta mañana, una miembro de mi iglesia, una mujer bautista de Louisville, falleció temprano. Y mi iglesia, un grupo de hombres consagrados, se reunió y fue a la funeraria para embalsamarlo. Estuvo de pie junto a ella y oró hasta que recuperó la vida. Y esta noche está viva. Los ancianos de mi iglesia. ¿Por qué? Les habían enseñado que todo es posible. Acércate a Dios con sinceridad. Así que debes tomar la decisión correcta. 27 De nuevo, el tipo de mujer que un hombre elegiría reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre elige a la mujer equivocada, refleja su carácter. Y lo que se ata a sí mismo muestra verdaderamente lo que hay en él. Una mujer refleja lo que hay en el hombre, cuando la elige como esposa. Muestra lo que hay en su interior. No importa lo que diga afuera, fíjense con quién se casa. Voy a la oficina de un hombre, y dice ser cristiano. Hay carteles por todas partes, esa vieja música Woglie sonando. No me importa lo que diga, no creo en su testimonio, porque su espíritu se alimenta de esas cosas del mundo. ¿Qué diría si se casara con una corista, o con una reina del sexo, o simplemente con una linda y moderna riqueta? Refleja, muestra lo que tiene en mente, de lo que será su futuro hogar, porque la tomó para criar a sus hijos. Y sea lo que sea, así es como criará a esos hijos. Así que refleja lo que hay en el hombre. Un hombre que toma a una mujer así demuestra lo que piensa del futuro. ¿Se imagina a un cristiano haciendo algo así? No, señor, no podría. Un verdadero cristiano no buscará reinas de belleza, coristas ni reinas del sexo. Buscará un carácter cristiano. 28 Ahora bien, no se puede tener todo. Puede haber una chica que sea realmente bonita. Y la otra chica, quizá sea, su estatura se ve mejor que la de esta. Y puede que tengas que sacrificar una por la otra. Pero si no tiene la estatura de una dama, de una mujer, no me importa si es bonita o no. Es mejor que te fijes en su carácter, si es bonita o no. Ahora bien, como corresponde, si un cristiano elige esposa, debe elegir a una mujer genuina, nacida de nuevo. Independientemente de su apariencia, es lo que es, lo que la define. Y, por otra parte, eso refleja su propio carácter piadoso, y refleja lo que tiene en mente, y lo que será en el futuro, pues su familia será criada por una mujer así, para los planes futuros para su hogar. Si se casa con una de estas pequeñas riquetas modernas, reinas del sexo, ¿qué podría esperar? ¿Qué clase de hogar podría esperar un hombre si se casa con una chica sin la moral suficiente para quedarse en casa y cuidar una casa, y que quiere trabajar en la oficina de alguien? ¿Qué clase de ama de casa sería? Tendrás niñeras y todo lo demás. Cierto. 29 Ahora bien, no soy muy partidario de este gusto modernista por las mujeres trabajando. Cuando vi a estas mujeres uniformadas, andando en motocicleta por esta ciudad, como policías, es una vergüenza para cualquier ciudad que permita que una mujer haga eso. Con tantos hombres sin trabajo, se refleja la mentalidad moderna de nuestra ciudad. Muestra la degradación. No tenemos por qué tener mujeres así. No tienen nada que hacer ahí fuera. Cuando Dios le dio a un hombre una esposa, le dio lo mejor que podía darle fuera de la salvación. Pero cuando uno intenta tomar el lugar de un hombre, ella es prácticamente lo peor que puede conseguir.
Eso es cierto. Ahora, podemos ver la aplicación espiritual. Sé que eso es malo. Piensas que es malo, pero es la verdad. No nos importa lo malo que sea, tenemos que afrontar los hechos. Eso es lo que enseña la Biblia. 30. Ahora, vemos claramente el plan espiritual de Dios para su futuro hogar con su futura esposa. Si un hombre se casa con una mujer atractiva, se ve lo que busca para el futuro. Si un hombre se casa con una mujer que no se queda en casa, se ve lo que busca para el futuro. Y yo, una vez, esto suena horrible, y siento la necesidad de decirlo. Y yo, normalmente, si siento la necesidad de decirlo, debo decirlo, y suele ser el camino de Dios. Solía ir con un ganadero con el que trabajaba a comprar ganado. Y noté que el anciano siempre miraba fijamente a una novilla antes de pujar. Luego le giraba la cabeza y la miraba de un lado a otro. Yo lo seguía, lo observaba, y él la miraba de arriba a abajo. Y si ella se veía bien en la estatua, entonces se giraba y la miraba a la cara, y a veces negaba con la cabeza y se marchaba. Le dije, Jeff, quiero preguntarte algo. Me respondió, cuéntame, Bill. Y le pregunté, bueno, ¿por qué siempre miras a esa vaca a la cara? Le dije, se ve bien, es una vaca bien pesada. Me dijo, quiero decírtelo, muchacho. Tienes mucho que aprender. Y me di cuenta después de que me lo contara. Me dijo, no me importa cómo esté hecha. Puede que sea pura carne de res. Pero si tiene esa mirada salvaje, no la compres. Le pregunté, ¿por qué, Jeff? Bueno, dijo, lo primero es que nunca se quedará quieta. Y él añadió, lo segundo es que nunca será una buena madre para su ternero. Y añadió, ahora la tienen en un corral porque está gorda. Si la sueltas con esa mirada salvaje, se mataría corriendo. Y dije, ¿sabes? Aprendí algo. Creo que eso también aplica a las mujeres. Esa mirada salvaje, fija, como la de Riqueta. Mejor aléjate de ella, muchacho. Toda esa cosa azul sobre sus ojos, no me gustaría eso. No creo que eso le favorezca a un cristiano. No me importa cuánto digan la televisión y el periódico que es bonita. Es la imagen más horrible y espantosa que he visto en mi vida. 31. Cuando vi eso por primera vez, una mañana, aquí en la cafetería de Clifton, durante un desayuno, vi a unas jovencitas subir, el hermano Arganbright acababa de entrar, y él había bajado. Miré, y esa joven entró. Y pensé, bueno, no sé. Nunca lo había visto antes. Era como, parecía tener una úlcera, ¿sabes? Simplemente tenía un aspecto raro. No lo digo para ser gracioso, lo digo para, ¿sabes? He visto lepra. Soy misionero. He visto todo tipo de enfermedades raras, e iba a acercarme a la joven y decirle, soy ministro. Rezo por los enfermos. ¿Quiere que ore por usted? Y nunca había visto algo así. Y entonces llegaron 2 o 3 más. Me aparté un poco y esperé, y el hermano Arganbright regresó. Dije, hermano Arganbright, quizás esté aquí. Pregunté, ¿qué le pasa a esa mujer? Y él respondió, es pintura. Dije, vaya. Pensé que deberían tenerla en un lacayo, para evitar que se contagiara a otras mujeres. 32. Pero, saben, hay que planear, observar y orar al elegir. Porque vemos por esto, la palabra de la promesa. Ella, la novia que un hombre elegiría, reflejará su carácter. Refleja lo que hay en él. Ahora bien, ¿se imaginan a un hombre lleno del Espíritu Santo tomar algo así como esposa? Simplemente no lo veo, hermano. Quizás solo soy un viejo maniático. Pero, ¿saben? Simplemente no puedo entenderlo. Fíjense, porque reflejará lo que hay en él. Ella lo ayudará a construir su futuro hogar. Ahora bien, cuando volvamos por un momento al aspecto espiritual, y cuando vean una iglesia que está en el mundo, que actúa como el mundo, anticipándose al mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si nunca los hubiera escrito, entonces pueden imaginar, Cristo no va a tomar una novia así. ¿Se imaginan tomar a la iglesia moderna de hoy como esposa? Mi señor, no. Apenas podía verlo. No. Recuerda, ahora un hombre y su esposa son uno. ¿Te unirías a una persona así? Si lo hicieras, sin duda decepcionarías un poco mi fe en ti. 33. Entonces, ¿qué tal si Dios se uniera a algo así? Una prostituta denominacional común y corriente. ¿Crees que lo haría? Él, que tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia, jamás lo haría. Ella debe tener su carácter. La verdadera iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que tuvo Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hizo lo que agradó a Dios, guardó su palabra y la manifestó, su novia tendrá que tener el mismo carácter.
Ella no podría, de ninguna manera, ser una denominación. Porque entonces, por mucho que quieras decir que no, está controlada por una junta en algún lugar que le dice qué hacer y qué no puede hacer, y muchas veces a millones de kilómetros de la verdadera palabra. 2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es una lástima que nos hayamos alejado del verdadero líder que Dios nos dejó para dirigir la iglesia. Él nunca envió presbíteros estatales, ni obispos, cardenales, sacerdotes ni papas. Envió al Espíritu Santo para guiarla. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad, os revelará estas cosas que os he dicho, os las recordará y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo debía hacer eso. Ahora bien, la iglesia moderna lo odia. No le gusta. Entonces, ¿cómo podría ser la novia de Cristo? La gente de hoy que elige una denominación moderna, lo que hace solo refleja su pobre comprensión de la palabra. No pretendo herir, pero quiero profundizar lo suficiente para que lo vean. Juan 14, 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. He casado a muchas parejas, pero siempre, me recuerda a Cristo y a su novia. Una de las bodas que ofrecí aquí hace un tiempo, fue algo extraordinario en mi vida. Fue hace varios años, cuando era un joven ministro. Mi hermano trabajaba en la UA. No sé si alguien lo recuerda todavía, alguien de mi edad, y era un proyecto del gobierno. Mi hermano trabajaba a unos 48 kilómetros. Estaban excavando lagos, un proyecto de conservación. Y había un chico que trabajaba allí con él, de Indianápolis, a unos 160 kilómetros de Jeffersonville, donde vivo, o vivía. Y un día le dijo a mi hermano. Doc, le dijo, quiero casarme, si tan solo tuviera suficiente dinero para pagarle al predicador. Dijo, tengo suficiente dinero para obtener mi licencia, pero no tengo suficiente dinero para pagarle al predicador. El doctor dijo, bueno, mi hermano es predicador y podría casarse contigo. Y añadió, nunca cobra por cosas así. Y añadió, ¿le preguntarás si quiere casarse conmigo? 36 Bueno, esa noche mi hermano me preguntó, y yo le dije, si nunca se ha casado, con cualquiera de los dos, y todo está bien. Dijo que le preguntaría. Y yo le dije, si es así, dile que venga. Así que cuando llegó el sábado y el chico vino, siempre he recordado esto. Una tarde lluviosa, y un viejo Chevrolet, con las luces delanteras encendidas con alambre de embalar, se detuvo frente a la casa. Fue poco después de perder a mi esposa, y estaba haciendo un grupo en 2 cuartitos. Y Doc estaba allí arriba conmigo, esperándolos. El chico salió del coche, y desde luego no me pareció un novio, ni a mí ni a nadie, supongo. Aún así, podría comprar un buen par de zapatos por $1.50. Y él llevaba unos desgastados, y sus pantalones le quedaban muy anchos. Y llevaba una de esas viejas chaquetas de piel de topo. No, supongo que algunos de ustedes, los mayores, lo recordarán. Parecía que lo habían metido en la lavadora sin enjuagarlo, y estaba rayado y atado así, con la esquina hacia arriba. 37 Y una señorita se bajó por un costado con un vestidito, bueno, de esos a cuadros, no sé. Una vez me equivoqué al llamar a ese tipo de prenda. Bichi, creía que se llamaba. Y entonces me equivoqué de nuevo. Siempre lo hago. Entonces, y dije, salió del coche y subieron las escaleras. Y cuando entraron, la pobrecita, supongo que solo llevaba una falda. Apenas llevaba zapatos. Había hecho autostop desde Indianápolis, con ese pelo suelto, como trenzas largas, que le caía por la espalda. Parecía muy joven. Y le pregunté, ¿tiene edad para casarse? Me dijo, sí, señor. Y me dijo, tengo permiso escrito de mis padres. Dijo, tuve que mostrarlo en el juzgado para obtener mi licencia. Dije, de acuerdo. Dije, me gustaría hablar un poco contigo antes de celebrar la boda. Se sentaron. El chico no dejaba de mirar alrededor. Necesitaba un corte de pelo urgentemente. Y no dejaba de mirar alrededor. No me escuchaba. Y le dije, hijo, quiero que me escuches. Dijo, sí, señor. Y le pregunté, ¿amas a esta chica? Y él dijo, sí, señor. Le pregunté, ¿lo amas? Sí, señor. Le pregunté, ¿tienes dónde llevarla después de casarte? Dijo, sí, señor. Y le dije, de acuerdo. Le pregunté,
Quiero preguntarte algo. Entiendo que estás trabajando aquí en este bar. Y él dijo, sí, señor. Son unos $12 a la semana. Le pregunté, ¿crees que puedes mantenerla? Dijo, haré todo lo que pueda. Y le dije, bueno, está bien. Y le dije, ahora, ¿y si se va, y si pierde este trabajo, hermana? ¿Qué va a hacer? ¿Volver corriendo a casa con mamá y papá? Ella dijo, no, señor. Me voy a quedar con él. Y le dije, ¿qué, señor? Si tiene 3 o 4 hijos y nada para alimentarlos y no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Mandarla lejos? Él dijo, no, señor. Seguiré luchando. De alguna manera lo lograremos. Me sentí pequeña, y vi que él la amaba de verdad, y que se amaban. Los casé. 38 y luego me pregunté a dónde la había llevado. Unos días le pregunté a mi hermano, Doc, ¿dónde está? Le dije, vaya a New Albany, una pequeña ciudad más abajo. Y allá abajo, junto al río, donde tenía guardada una lata, donde iba todos los días cuando era liniero, así que, cuando los demás se sentaban a contar chistes y cosas así, me subía al camión, corría río abajo y oraba, y leía la Biblia bajo un gran trozo de lata, donde antes había una antigua fábrica de hierro. Había un montón de vagones viejos allí. Y este tipo había ido allí, había cogido uno de esos vagones, le había cortado una puerta y había cogido periódico y botones de mal gusto. ¿Cuántos saben lo que es un botón de mal gusto? Aquí no hay habitantes de Kentucky. Se trata de coger un trozo de cartón, meterle una chincheta, o una ramita, y meterla. Eso es un botón de mal gusto. 39 Así que lo habían puesto todo por todas partes. Él fue a la herrería, consiguió algunas cosas y le hizo un escalón. Ellos vinieron, consiguieron unas cajas viejas y le pusieron una mesa. Y pensé, algún día iré a ver cómo les va. Unos 6 meses antes, había casado a la hija de F. Knight con el hijo de Ed Slider. F. Knight es uno de los hombres más ricos del río Ohio. Dirige una gran fábrica allí, haciendo casas prefabricadas, y demás. Slider, el señor Ed Slider, es una empresa de arena y grava. Hijos de millonarios, y los casé. Regresé a un lugar y practiqué durante unas 2 semanas. Regresé a una cabina, arrodillado sobre una almohada, con toda la pompa, y casi todo lo que tuve que pasar para casar a esa pareja. Y cuando salieron, bueno, esta otra pareja se quedó allí, en una pequeña habitación vieja donde teníamos un sofá y una cama plegable. Pero ambos se casaron con la misma ceremonia. 41 días pensé en visitar a una pareja adinerada. No tenían que trabajar. Sus padres eran millonarios. Les habían construido una bonita casa. Francamente, este caballero F, aquí en la colina, tiene pomos de 14 quilates en su gran palacio. Así que imagínense en qué clase de casa vivían. No tenían que trabajar. Les regalaban un buen Cadillac cada año, eran hijos únicos y tenían todo lo que querían. Un día me acerqué, bueno, ¿cómo los conocí? Uno de sus amigos era muy amigo mío, y todos nos hicimos amigos. Y así fue como me conocí, cuando quisieron que los casara. 41 Así que subí a visitarlos, bajé de mi viejo Ford y subí las escaleras. Me acerqué demasiado y los oí. Estaban muy peleados. Tenían celos el uno del otro. Habían ido a un baile. Ella era una chica muy guapa, una especie de reina de belleza. Ganó muchos premios por allí, y ganó algunos autos y cosas por ser reina de belleza. Los miré. Una estaba sentada en una esquina y la otra en la otra, peleándose por algún chico con el que había bailado, o alguna chica, o algo así. Cuando subí, se levantaron de un salto, se agarraron por el suelo, con las manos en el suelo, y se acercaron a la puerta. Dijeron, hola, hermano Branham. ¿Cómo está? Le dije, muy bien. ¿Cómo están todos? Y él dijo, oh, estamos muy contentos. ¿No es así, cariño? Y ella dijo, sí, querido. 42 Ya ves, te estás poniendo algo que no es real. No te puedes calentar con un fuego pintado, como algunas iglesias que intentan pintar Pentecostés de algo que sucedió hace 1000 o 2000 años. No te puedes calentar con un fuego pintado. Pentecostés es tan real hoy como lo fue entonces. El fuego sigue cayendo. No es un fuego pintado, es un fuego real. Así que, ahí estaban. No quisiera vivir así. 43 Bueno, pensé. ¿Sabes? Justo al otro lado del acantilado y al otro lado del río, ahí fue donde terminó esta otra pareja. Pensé que un sábado por la tarde me acercaría para ver cómo les iba. Así que iba con la cara sucia, con el overol sucio y las herramientas puestas. Pensé que se me caerían encima.
Y me caí, como si estuviera esperando a que un rayo rompiera los aislantes, o algo así, mientras caminaba junto al cable telefónico, el cable eléctrico, junto al río. Y el viejo Chevrolet estaba aparcado afuera como un año después de casarme con ellos. Y allí estaba, la puerta estaba abierta y podía oírlos hablar. Así que, aunque suene a hipócrita, me acerqué lo suficiente como para escuchar, ver lo que decían. Me quedé allí, y solo quería saber por mí mismo. Me gusta descubrir y estar seguro de saber de qué hablo. Así es como me dedico a la palabra de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Cumplirá o no su palabra? Si no la cumple, entonces no es Dios. Si sí la cumple, es Dios. 44 Así que quise ver cómo les iba, y me escabullí por el costado con mucha facilidad. Y lo oí decir: cariño, tenía muchísimas ganas de comprarte eso. Ella dijo: mira, cariño, dijo, este vestido está bien. Dijo: vaya, está genial. Dijo: te lo agradezco, pero verás, me escabullí para mirar por la rendija, donde habían abierto la puerta, allí en el vagón. Y allí estaba él, sentado, y ella en su regazo, con su brazo alrededor de ella, y ella con el brazo alrededor de él. Y tenía uno de esos sombreros viejos y holgados, le había hecho un agujerito y lo había aplastado en la parte superior, y había derramado su sueldo allí. Lo estaba extendiendo sobre la mesa. Dijo que tanto para la compra, tanto para el seguro, tanto para el coche. Y no llegaban a fin de mes. Y resultó que había visto un vestidito en un escaparate, que llevaba un par de semanas mirándolo, que costaba $1 y pico. Quería tenerlo. Dijo: cariño, te verías guapísima. Y ella respondió: pero, cariño, tengo un vestido. La verdad es que no lo necesito. Y esa pequeña reina, 45 retrocedí y miré hacia arriba. Pude ver el campanario en lo alto de la otra casa. Me quedé allí, mirando unos minutos. Pensé: ¿quién es el hombre rico? Pensé: Bill Branham, si quisieras ir a aquel lugar, ¿a dónde irías? En mi caso, no elegiría esa cosa bonita en la cima de la colina, sino a este personaje de aquí abajo, como una verdadera ama de casa. Alguien que me amara y se quedara conmigo. Alguien que intentara formar un hogar sin desangrarte por todo, por las galas. Alguien que estuviera contigo, que fuera parte de ti. 46 Eso siempre me ha quedado grabado. ¿Cómo era? Uno eligió a una chica hermosa. El otro eligió el carácter. Esa es la única manera de elegir. Primero, busca el carácter, y luego, si la amas, bien. Fíjense, el primer Adán de Dios no pudo elegir a su esposa. No tuvo opción. Dios simplemente lo creó, y no pudo elegirla. Así que descubrimos que ella lo desvió de la palabra de Dios. No pudo orar al respecto. Él no es como tú ni como yo. No tuvo opción. Y, de nuevo, al hacer eso, lo desvió de su posición correcta como hijo de Dios. Y lo hizo mostrándole una forma de vida más moderna, algo que realmente no deberían haber hecho. Pero su carácter demostró que estaba equivocada. Sus motivos y objetivos eran simplemente erróneos. Y lo persuadió con su razonamiento de que la nueva luz moderna que había encontrado, que era contraria a la palabra de Dios, era una mejor manera de vivir. 47 ¿Y cuántas mujeres hoy, y viceversa, hombres, podrían alejar a una buena mujer de Dios, o a un buen hombre de Dios, al intentar decirle esta religión, ustedes, pentecostales, esa religión, dicen, es anticuada? Es anticuada. No se lo crean. Más les vale orar mucho antes de casarse con esa chica, no me importa lo bonita que sea. Lo mismo le pasa a un hombre. Ella lo persuadió a salirse de la voluntad de Dios, y lo obligó a hacer algo que no debía haber hecho, y con ello causó la muerte de toda la raza humana. Por eso la Biblia le prohíbe enseñar, predicar o manipular la palabra de Dios de ninguna manera. Sé, hermana, que muchas de ustedes dicen: el Señor me llamó a predicar. No voy a discutir con ustedes, pero les diré que la palabra dice que no deben hacerlo. No enseñará ni usurpará autoridad alguna, sino que guardará silencio. Bueno, dices, el Señor me dijo que lo hiciera. No lo dudo ni un ápice. ¿Escuchaste mi mensaje la otra noche sobre Balaam? Balaam recibió la primera decisión directa de Dios: no lo hagas. Pero siguió dándole vueltas hasta que finalmente Dios le dijo que lo hiciera. Dios podría permitirte predicar. No digo que no lo hiciera. Pero no es conforme a su palabra y plan originales. Porque ella debe estar sujeta a la obediencia, como también dice la ley. Cierto. Por lo tanto, no debe hacerlo. 1 Corintios 14, 34 Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar. Pero se les manda que estén sujetas, como también la ley lo dice.
1 Timoteo 2:12. Pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 48. Ahora, observen de nuevo cómo la novia natural representa a la espiritual. La palabra dice que ella fue hecha para el hombre, y no el hombre para ella. En unos minutos, hablaré sobre el porqué de la novia de Cristo. Pero intento mostrarles el contexto. La mujer fue hecha para el hombre, y no el hombre para la mujer. Esa es la razón por la que, bajo las leyes antiguas, la poligamia era legal. Miren a David, sentado allí con 500 esposas. Y la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, con 500 esposas, y Salomón con 1000. Pero ninguna de esas mujeres podía tener otro esposo. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 1 Corintios 11:9. Porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 49. Consigue mi cinta sobre el matrimonio y el divorcio. Hace poco, en la cima de la montaña en Tucson, estaba orando al respecto. Despidieron a la escuela para observar la columna de fuego que rodeaba la montaña y se convertía en un embudo, de un lado a otro, de arriba a abajo. La gente de aquí lo sabe, y la de allá, y lo vio. Y cuando él me explicó la verdad sobre el matrimonio y el divorcio, si hay un lado que va por un lado y otro por el otro, tiene que haber algo de verdad en alguna parte. Y después de esos 7 sellos, él mostró cuál era la verdad. 50. Fíjense, ahora. Ella no podía tener más que un esposo, porque la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Esas 500 mujeres eran solo la esposa de David. Eran un tipo. Cuando Cristo se siente en el trono en el milenio, su novia no será una sola persona, sino decenas de miles. La novia, todo en uno. Y David tuvo muchas esposas individualmente, pero solo todas juntas eran su esposa. Como todo el cuerpo de creyentes es la novia de Cristo, porque es ella, la mujer. Él era el hombre. Ahora bien, fuimos hechos para Cristo. Cristo no fue hecho para nosotros. Eso es lo que intentamos hacer hoy en nuestros libros de texto. Intentar que la palabra, que es Cristo, se adapte a nosotros, en lugar de intentar adaptarnos nosotros mismos a la palabra. Esa es la diferencia. 51. Cuando un hombre elige a cierta chica de una familia, no debe confiar en la belleza, pues la belleza es engañosa, y la belleza moderna, mundana es del diablo. Oigo decir a alguien por ahí: tenga cuidado, predicador. Digo que estas cosas en esta tierra, que se llaman hermosas, son absolutamente del diablo. Se lo demostraré. Entonces, a la luz de esta observación, escudriñemos la santa palabra de Dios para ver si es correcta o no. Y algunas de ustedes, mujeres, quieren ser tan hermosas, vean de dónde viene. Al principio descubrimos que Satanás era tan hermoso, hasta que engañó a los ángeles. Y él era el ángel más hermoso de todos. Muestra que reside en el diablo. Proverbios dijo, Salomón dijo: la belleza es vana. Así es. El pecado es hermoso. Ciertamente lo es atractivo. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. 52. Quiero preguntarte, y decirte algo aquí, y quiero que lo notes en unos minutos. De todas las especies en el mundo, aves, animales, encontramos que en la vida animal, todos excepto los humanos, es el macho el que es bonito, y no la hembra. ¿Por qué eso? Mira al ciervo. El hermoso ciervo grande con sus cuernos, y la pequeña cierva muley. Mira a la gallina. La pequeña gallina moteada, y el gran gallo hermoso y emplumado. Mira al pájaro macho y a la hembra. Mira al pato real y a la hembra. Y no hay una sola especie en el mundo, que esté hecha, que pueda engañar y rebajarse tan bajo como una mujer. Ahora, hermana, no te levantes y te vayas. Solo espera a que escuchemos el final de esto. No hay nada, ninguna hembra además de una mujer, que pueda ser inmoral. Llamas a un perro zorra, a un cerdo cerda, pero moralmente tienen más moral que la mitad de las estrellas de cine que hay por aquí. No pueden ser otra cosa que morales. 53. Y la mujer fue la que fue cambiada por la perversión. ¿Cierto? ¿Ven a dónde la lleva la belleza? Por eso hoy vemos que la belleza femenina está en auge. Tomemos como ejemplo a Pearl Buryan. ¿Vieron alguna vez su foto, la que se suponía era la gran belleza de Estados Unidos? No hay un solo niño en ninguna escuela que no la tenga en la última fila. ¿Sabían que se supone que debe ser así? ¿Sabían que la Biblia dice que así será? ¿Saben que la caída fue de las mujeres al principio, y que la caída, al final terminará de la misma manera?
mujeres que asumen autoridad y gobiernan a los hombres, y demás sabían que las escrituras dicen eso. ¿Saben que el día que se viste con ropa de hombre y se corta el pelo, todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios? ¿Saben que ella representa a la iglesia? Observen lo que hacen las mujeres y verán lo que hace la iglesia. Es totalmente cierto. Ahora bien, eso es tan cierto como lo es la palabra de Dios. Isaías 3:12. En cuanto a mi pueblo, los niños son sus opresores, y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío. Los que te guían te hacen errar y tuercen el curso de tus caminos. 54. Ninguna otra hembra es hecha que pueda rebajarse como una mujer. Y sin embargo, a través de eso, siendo hecha una, ella no estaba en la creación original. Todas las demás hembras están en la creación original. Pájaro, macho y hembra. Animal, macho y hembra. Pero en la vida humana, Dios solo hizo a un hombre, y él tomó de él. Y una mujer es un subproducto de un hombre, porque Dios no instituyó tal cosa. Escudriña la escritura. Eso es exactamente correcto. Dios, no, Señor. En su creación original ella fue puesta allí. Pero si ella puede mantenerse derecha, ¿qué mayor recompensa tiene que el hombre? Ella es puesta en un campo de pruebas. A través de ella viene la muerte. Ella es culpable de toda muerte. Pero luego, Dios se dio la vuelta y usó a uno para devolver la vida. Trajo a su hijo a través de la mujer, uno obediente. Pero uno malo es lo peor que hay. No hay nada que pueda ser tan bajo. 55. Caín, hijo de Satanás, creía que Dios aceptaba la belleza. Hoy en día lo hace. Caín era hijo de Satanás. Bueno, dirán ustedes. No entraremos en detalles, pero déjenme aclararlo. La Biblia dice que él era del maligno. Así que eso lo resuelve. De acuerdo. Ahora bien, él era hijo de Satanás, y creía que traer un altar y embellecerlo para la adoración era lo que Dios respetaría. Piensan lo mismo hoy en día. Ciertamente. Construimos un gran edificio, tenemos grandes denominaciones, construimos el edificio más grande, y a la gente mejor vestida, a los clérigos más cultos. A veces, Dios está a 1000 millas de distancia. Así es. Sin embargo, es la iglesia. 1 Juan 3:12. No como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. 56. Entonces, si Dios solo respeta la adoración, la sinceridad y el sacrificio, Caín era tan justo como Abel. Pero fue por revelación que entendió que no eran manzanas lo que comían sus padres. Voy a decir algo que no suena bien para un ministro, pero lo diré de todos modos. Oigo a estos otros decir cosas, así que, bromeo. Ahora bien, no lo digo en serio. Sin embargo, digo esto. Si comer manzanas hizo que las mujeres se dieran cuenta de que estaban desnudas, mejor volvamos a pasar las manzanas. Perdónenme. Pero para que cambie, los tengo ocupados hablando de las mujeres, y demás, quiero que se relajen un momento, para lo que sigue. Ahora, fíjense. No eran manzanas. Lo sabemos. 57. La iglesia se ha vuelto, en estos días, con sus logros, como todos los demás logros humanos, científica. Intentan hacer una iglesia científica, con la atracción de imágenes y grandes campanarios. Es una lástima que los pentecostales cayeran en esa rutina. Estarías mejor con una pandereta en la esquina y el Espíritu de Dios a tu alrededor. Pero intentas compararte con los demás porque eres una denominación. Eso es lo que lo logró, las iglesias intentan ser científicas. Y recuerden, a medida que el hombre progresa con la ciencia, se está matando a sí mismo cada día. Cuando inventó la pólvora, miren lo que hizo. Cuando inventó el automóvil, mató más que la pólvora. Ahora tiene una bomba de hidrógeno. Me pregunto qué hará con eso. Correcto. 58. Y así es la iglesia. Al intentar lograr cosas mediante la ciencia, con artimañas humanas, te aleja aún más de Dios y te lleva a la muerte, más lejos de lo que estabas al principio. Así es. No elijas a tu iglesia como a tu esposa. Lo que la ciencia hizo por ella fue una maravilla, pero mejor mantente alejado de tu iglesia por eso. Él creó pinturas, polvos y todas esas otras cosas. Elige el carácter de su palabra. Ahora, comparemos a la novia natural de hoy con la llamada novia de la iglesia de hoy. Comparemos a una mujer que se va a casar hoy. Ahora, solo mira lo que la ciencia ha hecho por ella. Sale primero con el pelo cortado, con uno de esos peinados a lo Jacqueline Kennedy, o algo así. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia le da a un hombre, si lo desea, el derecho de repudiarla en divorcio si lo hace. Es una mujer deshonrosa la que se corta el pelo. La Biblia lo dice.
Así es. ¿No lo sabías, eh? Ah, sí. Prediqué demasiado en California como para que no lo supieras. Es cierto. ¿De qué me sirve? Lo hacen de todas formas. No puedes tomar al cerdo y cambiarlo, convertirlo en un cordero. 1 Corintios 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 59. Fíjense, me odiarán después de esto, pero sabrán la verdad. Comparémosla. Aquí aparece con un montón de maquillaje, algo que no es. Una novia moderna. Si le lavaran la cara, tal vez huirían de ella. Se asustarían muchísimo si le quitaran todo el maquillaje. Y así es la iglesia, con la gran fachada pintada, de puro Max Factor teológico. Ambas tienen una hermosa cara falsa. Belleza hecha por el hombre, y no por Dios. Ninguna tiene mucho carácter. Fíjense, igual que Satanás, suficiente para engañar. Comparen a la novia moderna de ahora con ella. Usa pantalones cortos, usa maquillaje, se corta el pelo, usa ropa que parece de hombre y escucha a un pastor que le dijo que eso estaba bien. Él es un engañador. Sufrirá por ello en el más allá. Así es. Haciendo eso para engañar, para ser algo que no es, así es la iglesia. Obtienen grandes doctorados, doctorados y doctorados en derecho, así que se puede decir, nuestro pastor es esto, aquello y lo otro. Quizás no sepa más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. Así es. Alguien con experiencia en seminarios teológicos por ahí no sabe más de Dios que nada. La iglesia moderna, y su maquillaje teológico, tiene a sus mujeres rapadas, por algún pastor de aspecto ridículo que tienen. Como una Jezabel si alguna vez las hubo. Cabello corto, pantalones cortos, maquillaje y todo arreglado con gusto teológico, así es la iglesia. Así es. Pero su carácter espiritual dista mucho de ser el ama de casa que Jesucristo viene a recibir. 61. Si un cristiano se casara con una mujer así, demostraría que ha caído en desgracia. Su gusto por Dios y su gusto por un hogar, lo que un hogar debería ser, es mucho, cuando elegiría a una mujer así. No, señor. Seguro que no encajaría en el gusto de un cristiano. Su carácter espiritual es el punto más bajo, muerto en la belleza denominacional y la lujuria del mundo. Así es exactamente como se encuentra la iglesia hoy. Vendió su carácter dado por la palabra a Satanás por una religión científica hecha por el hombre. Cuando tenía el derecho, como iglesia de Dios, de permanecer con la palabra de Dios y tener al Espíritu Santo obrando soldando el cuerpo con la palabra y el amor de Dios. En lugar de eso, vendió su primogenitura, como Esaú, y tomó una denominación que le permitía hacer lo que quisiera. Así es. Solo para ser popular, como lo hizo su madre en Niza, Roma. La palabra de Dios. Oh, cómo ha entrado en nuestro reino pentecostal. Es una lástima, pero lo hizo. 62. Fíjense un momento. Una monja en una iglesia católica, al convertirse en monja y tomar ese último velo, está completamente entregada a esa iglesia. Es alma, cuerpo y espíritu, propiedad de esa iglesia. No tiene mente propia. No puede tenerla cuando toma ese último velo. No tiene mente propia, ni voluntad propia. ¿Ven cómo Satanás las hace, sus falsas, como la verdadera? La verdadera iglesia de Cristo, la novia, está tan entregada a Él y a su palabra prometida, que la misma mente que está en Cristo está en ustedes. ¿Qué diferencia? Y hoy vemos que la iglesia moderna, la iglesia mundial moderna, la iglesia mundial moderna y también la iglesia espiritual, están preñadas para dar a luz hijos. Uno de ellos, un nacimiento denominacional, se dará uno de estos días en el Consejo Mundial de Iglesias, que producirá al mundo el anticristo, a través de una denominación. Esa es exactamente la verdad. Puede que no viva para verlo. Creo que sí. Pero ustedes, jóvenes, recuerden que oyeron a un ministro decir que todo terminará, que esa es la marca de la bestia, cuando ella forme el Consejo Mundial de Iglesias. Y dará a luz a su hijo, el anticristo. Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 63. La otra está preñada por la palabra de Dios y dará a luz el cuerpo completo de Jesucristo, que es la novia. El cuerpo de Cristo aún no está completo. ¿Cuántos lo saben? Un hombre y una mujer son uno. Y Cristo es un cuerpo, la palabra. La novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo. Y los dos juntos forman de nuevo un solo cuerpo, como Adán lo fue al principio. Un hombre y su esposa son uno. Ahora, ella, la verdadera novia, está tan entregada a él que no usa su propia mente. Su mente, por supuesto, es su voluntad, y su voluntad es su palabra.
64 Ahora, observen a la supuesta novia elegida por el hombre y comparen lo espiritual con lo natural de hoy. Una Jezabel moderna hechizada por su Akkad, sus bellezas de Max Factor y todo lo demás. Observen la iglesia. Igual, pero prostituta ante la palabra del Dios vivo. Grandes denominaciones, grandes edificios, mucho dinero, grandes salarios, todo vendido. Hombres desde el púlpito, afirmando que todo está bien, y dejándolos salirse con la suya. Solo engaño, eso es todo. Una era de la iglesia laodicense verdaderamente ciega, exactamente lo que la Biblia dijo que sería. Dijo, soy rica, estoy sentada como una reina. De nada tengo necesidad. Y no sabes que eres pobre, miserable, ciega, desventurada y desnuda, ¿y no lo sabes? Si eso no es así, dice el Señor de Apocalipsis 3, nunca lo he leído. Eso es lo que ella es, y no lo sabe. Piénsenlo. Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si le dices a un hombre o una mujer en la calle que está completamente desnudo, y le dices que está desnudo, y te dice, ocúpate de tus asuntos, pues, hay una deficiencia mental en alguna parte. Algo anda mal en su mente. Y cuando lees la palabra de Dios, cómo debe actuar la gente, y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy, la gente te mira como si estuvieras loco. Les dices que tienen que nacer de nuevo, que tienen que creer en la Biblia. 66 decían. Eso era una fábula judía de hace años. Nuestra iglesia tiene el camino. Desdichados, miserables, ciegos, desnudos, y ni siquiera lo saben. ¿Qué? Y la Biblia decía que esa era la condición en la que se encontrarían. ¿Cómo podría un verdadero profeta no verlo? No sé. Se está infiltrando en todas nuestras iglesias, en todas partes, solo mírenlo, como una tendencia moderna. La vieja prostituta y las hijas de Apocalipsis 17 dando a los pobres, ciegos y miserables su doctrina teológica, contraria a la palabra de Dios. Y encontraron en ella las almas de esclavos, hombres y mujeres de todas partes. En lugar de atraer a la gente, Cristo reivindica su palabra, que atrae a la gente. Él no atrae a la gente de las iglesias que se sienten atraídas por las grandes denominaciones, los grandes acontecimientos, los grandes alborotos y las cosas extravagantes. Pero la palabra de Dios atrae a la novia de Cristo. 67 Ahora, observen, es interesante observar cómo la iglesia intenta atraer la atención de la gente con elegantes túnicas, coros vestidos, mujeres con el pelo corto y caras pintadas. Y creen que pueden cantar como ángeles, mentir como demonios, bailar toda la noche como, y no pensar en nada. Y eso es lo que creen que está bien. Es hermoso. Pero, vean, eso es una farsa. Eso no es la palabra de Dios. 68, mientras que la verdadera novia atrae la atención de Dios al cumplir su palabra. Ahora, fíjense. Ahora, fijémonos en Cristo. Dicen, un momento. ¿Qué hay de esa belleza de la que hablan? La Biblia dice, en Isaías 53, 2, que cuando Jesús vino, no había belleza en él para que lo deseáramos. ¿Es cierto? No hay belleza. Si hubiera venido con la belleza mundana, como Satanás hoy, la gente lo habría evitado y lo habría aceptado, como lo hace con la iglesia hoy. Le habrían creído y lo habrían recibido, como hacen con Satanás hoy. Ciertamente lo harían. Pero él no vino con esa clase de belleza. Siempre viene con la belleza de su carácter. Cristo no era un hombre hermoso, grande, fuerte y corpulento. Dios no elige esa clase de hombre. Isaías 53, 2, porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. 69 Recuerdo una vez que un profeta subió a elegir un rey, a nombrar rey a los hijos de Jesé, para tomar el lugar de otro rey, Saúl. Y entonces Jesé lo sacó, y, era un muchacho corpulento y guapo, dijo, la corona le quedará bien. Y el profeta fue a echarle aceite y dijo, Dios lo ha rechazado. Y los rechazó a todos, hasta que llegó a un hombrecito encorvado, de aspecto rubicundo. Y le derramó el aceite y dijo, Dios lo eligió. Mira, nosotros elegimos por la vista. Dios elige por el carácter. Carácter. Nunca hubo un carácter como el de Jesucristo. Vive en él, lo manifiesta. Lo vemos cierto. No es su belleza mundana lo que atrae a su novia. Es su carácter, el carácter de la iglesia lo que Jesús busca. No si se trata de grandes edificios, si son grandes denominaciones, si es una gran membresía. Él prometió reunirse con él donde quiera que 2 o 3 se reúnan. De verdad.
Ahí es donde el verdadero creyente deposita sus esperanzas. En que la palabra de Dios se cumpla en verdad. ¿Qué es? Escoger por su palabra, no por un grupo mundano. Eso lo odian. Con razón está distanciada de él, porque se ha perdido su revelación y no la tiene. A él no le importa, su forma de actuar, su comportamiento, ni cuánto de estas cosas mundanas posee. 1 Samuel 16, 7. Pero Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16, 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y él dijo: Tampoco a este ha elegido el Señor. 1 Samuel 16, 9. Entonces Isaí hizo pasar a Sama, y dijo: El Señor tampoco ha elegido a este. 1 Samuel 16, 10. De nuevo, Jesé hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Y Samuel le dijo a Jesé: El Señor no ha elegido a estos. 1 Samuel 16, 11. Y Samuel le dijo a Isaí: ¿Están aquí todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, y mira, él pastorea las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí: Envía a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. 1 Samuel 16, 12. Y envió a traerlo. Era rubio, de hermoso semblante y de buen aspecto. Y el Señor dijo: Levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16, 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor descendió sobre David desde aquel día. Entonces Samuel se levantó y fue a Ramá. Él busca su carácter, el carácter de Cristo. Un momento. Eso es todo. Él elige una novia que refleje su carácter, algo que las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto, porque niegan que esto sea la verdad. ¿Cómo podría ser? Ahora él busca el día en que esa novia sea formada, Hebreos 13, 8, exactamente como él era. Tiene que ser su misma carne, sus mismos huesos, su mismo espíritu, su mismo todo, exactamente edificada, y entonces los dos se convertirán en uno. Hasta que la iglesia llegue a ser eso, no serán uno. El carácter de él, la palabra para esta era, debe ser moldeado. Ella debe ser moldeada como él. 71. Para terminar, quiero explicar la razón por la que he dicho esto. La otra noche, como a las 3 de la madrugada, me desperté. Les pido a todos que respondan. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no fuera correcto? Siempre ha sido correcto. Dios sabe que es cierto. De las miles de cosas que se han dicho, nadie en el mundo ha pasado por alto una sola palabra. Siempre se han cumplido a la perfección, incluso cuando estuve en Phoenix el otro día, hace como un año, y les conté sobre el mensaje de qué hora es, señores. Les dije que 7 ángeles se reunirían allí, y que se abrirían estos sellos Y. Y la revista Life publicó el artículo sobre esta gran llama elevándose por los aires, de 48 kilómetros de altura y 43 kilómetros de ancho. Y dijeron que no podían entender qué era, que aún no lo sabían. Y los hombres que estaban sentados aquí mismo en este edificio esta noche estaban de pie conmigo cuando sucedió, tal como estaba escrito. Me habló de las cosas que están por suceder, y sucedió exactamente. Cómo se abrió cada uno de esos sellos y reveló los misterios que habían estado ocultos a lo largo de las eras de los reformadores, y demás perfectamente. 72 estaba de pie en la cima de la colina. Había 3 o 4 hombres aquí, presentes ahora, sí, más que eso. Subiendo la colina, el Espíritu Santo me dijo: Toma esa roca. Estábamos cazando. Me dijo: Lánzala al aire y di: Así dice el Señor. Lo hice. De allí vino un pequeño embudo de viento, y dije: Dentro de 24 horas verás la mano de Dios. Hombres sentados aquí, presentes ahora. Al día siguiente, sobre las 10, allí de pie, dije: Prepárense, métanse debajo del auto, un veterano. Dije: Algo está a punto de suceder. El cielo estaba despejado. Justo en lo alto de un gran cañón, descendió un remolino de fuego del cielo, tan fuerte como si pudiera gritar, golpeando las paredes de esa manera. Yo estaba parado justo debajo. Me quité el sombrero, me agarré la cabeza, y pasó como 1 metro o metro y medio por encima de mí, y cavó una zanja a plomo alrededor de ese muro, así. Y explotó, volvió a subir, dio otra vuelta y bajó 3 veces. Incluso cortó las copas de los mezquites en 200 metros. ¿Oyeron a esos tipos decir amén? Estaban allí cuando sucedió, y explotó 3 veces. 73 cuando salieron de debajo de los autos y de todo, y regresaron, dijeron: Si eso te hubiera golpeado, no habría quedado ni una mancha de grasa. Dije: No fue, era él.
Me estaba hablando. Dios habla mediante un torbellino, y allí estaba la misma columna de fuego que ven en las fotos. Y cuando subió, preguntaron, ¿qué es? Dije, el juicio está golpeando la costa oeste. Al segundo día, Alaska parecía haberse hundido. Dio un golpe allí, el primer golpe, donde, hay que hacer algo para simbolizarlo. Por ejemplo, un hombre puso sal en una vasija, la echó al agua y dijo, así dice el Señor, hágase agua dulce. Y en otra ocasión, Jesús tomó agua, la vertió en una jarra e hizo vino con ella. Hay que tener algo que lo simbolice. Y eso fue lo que subió por los aires y bajó, lo que inició ese pequeño torbellino. En 24 horas, sacudió la montaña hasta formar una cresta a su alrededor. 74 El reverendo señor Blair, sentado aquí mirándome fijamente, estaba allí arriba y recogió algunos fragmentos, y demás aquí están Terry Shotman y los demás, y Billy Paul, y el hermano, muchos de estos otros sentados aquí, que estuvieron allí para verlo suceder. Cuando lo arrancó, eso no es ficción, es la verdad. Eso no fue en los tiempos bíblicos, eso es ahora, ese mismo Dios que siempre me ha mostrado estas cosas, y se han cumplido al pie de la letra, nunca han fallado. Ahora me jacto de él. Hace unas semanas tuve una visión. Estaba de pie en un lugar alto. Iba a ver la iglesia en perspectiva. Y noté, viniendo de mí, estaba de pie más bien así, mirando hacia el oeste, y venían un grupo encantador de mujeres. Muy bien vestidas, con el pelo largo recogido en la espalda, mangas y faldas bien sueltas, y todas marchaban en un tono como de adelante, soldados cristianos, marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús delante. Y al pasar, me detuve. Y había algo allí, un espíritu, Dios. Y dijo, ahí está la novia. Y miré, y mi corazón se alegró. Y ella dio la vuelta por aquí, y pasó detrás de mí. Después de un rato, cuando regresó por aquí, decía, ahora, la iglesia moderna tendrá una perspectiva. Y ahí aparece la iglesia asiática. Nunca había visto un grupo tan sucio. Ahí aparecen las otras iglesias, de diferentes naciones. Se veían horribles. 76 Y digo esto porque tengo el deber de decir la verdad ante Dios. Y cuando dijo, aquí viene la Iglesia de América, ahora, para ser vista de antemano, si alguna vez vi a un grupo de demonios, fue eso. Esas mujeres estaban desnudas, con una cosa vieja y gris, como el color de la piel de un elefante. Y la sostenían frente a ellas, sin ninguna parte superior, y hacían ese tipo de cosas, esos bailes que hacen estos jóvenes por aquí, ese giro y demás, y ese tipo de música. Y cuando vi subir a Miss, casi me desmayo. Ahora, esto es así dice el Señor. Si me creen como su siervo, créanme ahora. No diría eso por nada del mundo. No hay suficiente dinero en todo el mundo para hacerme decir eso, si no fuera cierto. Y cuando ella pasó, esa era la cosa más sucia que jamás vi. Pensé, Dios, por mucho que los predicadores y nosotros, hermanos, nos hayamos esforzado para conseguirte una novia, y eso es lo mejor que pudimos hacer. Ella se retorcía, sosteniéndola frente a ella como una falda de hula hula, sosteniéndola frente a sus partes inferiores, así, bailando y retorciéndose como hacen estos jóvenes en esos programas vulgares que tienen. Retorciéndose. Esa era Miss Cristianismo de América. 77 Así que ayúdame, con la ayuda de Dios, así es como se ve en su rostro. Yo simplemente, podría haberme desmayado. Pensé en todos los intentos, la predicación y la persuasión, cada uno de ellos con el pelo corto. Y se retorcían y seguían así, sosteniendo esto delante. Llegaron a donde yo estaba parado allí, con este ser sobrenatural. No podía verlo, podía oírlo hablándome. Estaba justo a mi alrededor. Pero cuando se giraron hacia aquí, se retorcían, riendo y seguían así, sosteniendo esto delante de ellos. Ahora, yo parado en su presencia allí, y su siervo, y de todo lo que había intentado, eso era lo mejor que podía hacer. Pensé, Dios, ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió todo el llanto, la súplica, la persuasión, las grandes señales, maravillas y milagros que hiciste? Y cómo me quedé allí, y volví a casa llorando después de predicarles, y todo eso. ¿Y de qué me sirvió? Y luego tengo que presentarte algo así como novia. 78 Y mientras yo estaba allí mirando, ella pasó de largo. Y pueden imaginarse su parte trasera desnuda, sosteniendo esto frente a ella mientras pasaba contoneándose así, con este giro, extendiendo sus extremidades así, era vulgar cómo se comportaba, su cuerpo se sacudía así. Ahora, usted dirá, ¿qué significa, hermano Branham? No lo sé. Solo les estoy contando lo que vi. Y cuando ella pasó así, la miré y, me desmayé y me di la vuelta.
Pensé, Dios, estoy condenado. No hay necesidad de que intente nada. Mejor me doy por vencido. Señora Carl Williams, si está sentada aquí y ese sueño que me contó hace un rato, que tuvo la otra noche, que la ha estado molestando, aquí está. Me quitan el volante de la mano, 79. Entonces pensé que mejor lo olvidaría. Me había ido. De repente, lo oí venir de nuevo. Y viniendo por este lado, venía la misma novia que había dado la vuelta por aquí. Ahí venían esas damitas de nuevo, y cada una vestía su traje nacional, de donde venían, como Suiza, Alemania, y demás, cada una con ese tipo de atuendo. Todas con el pelo largo, exactamente igual que la primera. Y ahí venían, caminando. Adelante, soldados cristianos, marchando como a la guerra. Y cuando pasaron por la tribuna donde estábamos, de repente todas las miradas se dirigieron hacia allá. Y luego se dieron la vuelta y siguieron marchando. Y justo cuando empezaban a ascender hacia los cielos, esta otra subió al borde de una colina y bajó así. Estas empezaron a marchar, directamente hacia los cielos. Y cuando empezaron a marchar, vi a un par de niñas atrás, parecían de alguna niña extranjera, de Suecia o Suiza, o de algún lugar, que empezaron a mirar a su alrededor y griega. Dije, no hagan eso. No se salgan de ese escalón. Y mientras gritaba así, recuperé la visión, allí de pie, con la mano extendida. Pensé, bueno, 80, por eso he dicho lo que he dicho esta noche. Quiero hacerte una pregunta. ¿Es más tarde de lo que pensamos? ¿Podría ser que ya haya sido llamada y elegida, sellada? No habrá ni una más, ¿sabes? Sería posible. Ah, sí. Ah, sí. ¿Recuerdas lo que dije el otro día en el desayuno? En el polen de la reproducción, macho y hembra, brotan 1.000.000 de gérmenes, millones de óvulos, pero solo uno vive. Y, sin embargo, todos son iguales. Uno entre 1.000.000. Cada uno de ellos es el mismo óvulo y el mismo tipo de germen. Uno vive, los demás mueren. Nadie puede distinguir cuál es el óvulo maduro, ni qué hay de él. Dios tiene que decidirlo. Si va a ser un niño o una niña, rubio o moreno, o lo que sea, Dios lo decide. No es el primero que se encuentra, sino el primero que Dios decide. Quizás uno suba aquí y otro, si alguna vez te fijaste en un tubo de ensayo, para verlos unirse, lo he visto. Dios tiene que decidir eso. Todos son iguales, pero por elección, el nacimiento natural es por elección, Dios elige a uno, de 1.000.000. 81. Cuando Israel salió de Egipto camino a la tierra prometida, había aproximadamente 2 millones de personas. Cada una de ellas estaba bajo el mismo cordero sacrificial, o no habrían vivido. Cada una escuchó a Moisés, el profeta. Cada una fue bautizada en él en el Mar Rojo. Cada una de ellas danzaba, las mujeres, con Miriam, de un lado a otro de la orilla del mar cuando Dios destruyó al enemigo. Cada una estuvo con Moisés y lo oyeron cantar en el espíritu. Cada una de ellas come maná del desierto, que caía del cielo, maná nuevo cada noche, que es un símbolo del mensaje. Cada una de ellas come de él. Pero de los 2 millones, ¿cuántos sobrevivieron? 2. 1 en 1.000.000. Hay aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo esta noche, contando a los católicos y a todos los llamados creyentes en el mundo. Si el rapto ocurriera esta noche, eso significaría, si se contara una entre 1.000.000, no digo que lo sea, pero si lo fuera, 500 personas estarían desaparecidas en las próximas 24 horas. Ni siquiera se oiría hablar de ello. De todas formas, habrá tantos desaparecidos que ni siquiera se podrán contar. 1 Corintios 10, 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. 82. Entonces, amigos, podría sucedernos, como sucedió cuando vino Juan el Bautista. Incluso los discípulos dijeron, ¿por qué dicen las escrituras? ¿Por qué dijeron los apóstoles o los profetas? ¿Por qué dice que Elías debe venir primero y restaurar todas las cosas? Él dijo, les digo que Elías ya vino, y ustedes no lo sabían. Un día de estos podríamos quedarnos aquí sentados. ¿Qué hay del rapto antes de que comience la tribulación? Ya vino, y ustedes no lo sabían. Mateo 17, 10, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17, 12, pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9, 11, y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Marcos 9:13. Pero yo os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. 83. Todo el cuerpo está sellado, simplemente manteniéndolo en sintonía. No digo que sea así. Espero que no sea así. Pero amigo, si sentimos en el corazón esta noche que debemos enderezar nuestras vidas y las cosas que hemos hecho, permíteme aconsejarte como hermano ministro, y voy a decir esto por primera vez desde el púlpito. Me he extendido más esta noche sobre esto que sobre cualquier otra cosa en cualquier momento, de todos modos, ante el público, porque he tenido gran libertad en estas reuniones. Si crees que soy el profeta de Dios, escucha lo que te he dicho. Si hay un pequeño sentimiento en tu corazón, acude a Dios ahora mismo. Hazlo. 84. Hombres, deténganse un momento. Observen los credos que sirven. Observen sus iglesias. ¿Cumplen con la palabra de Dios? ¿Cumplen con todos los requisitos? Digan, soy un buen hombre. Nicodemo también lo era, y todos los demás también. Estaban bien, eso no tiene nada que ver. Y mujeres, quiero que se miren en el espejo y vean lo que Dios requiere que haga una mujer. Y vean, en el espejo de Dios, no en el espejo de su iglesia ahora, en el espejo de Dios, y vean si pueden calificar en su vida, la novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piensen lo mismo. ¿Acaso escatiman en gastos aquí para salvar los sentimientos de alguien más allá? ¿Harían esto si no fuera, si los expulsaran de la iglesia? Si se sienten así, queridos hermanos, permítanme advertirles en el nombre de Jesucristo. Huyan de eso ahora mismo. Y señora, si usted no puede estar a la altura de la calificación de un cristiano, no como un cristiano nominal, sino en su corazón, y su vida está modelada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios aquí dice que tiene que ser, y miembro de la iglesia, si su iglesia no es así, para estar a la altura de la calificación de la palabra de Dios, salga de ella y entre en Cristo. 85. Esa es una advertencia solemne. No sabemos a qué hora, ni ustedes saben a qué hora, esta ciudad, un día, estará aquí, en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, dijo Jesús, tú que te elevaste hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Porque si las obras poderosas se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, habría permanecido hasta el día de hoy. Y Sodoma y Gomorra yacen en el fondo del mar muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad que afirmas ser la ciudad de los ángeles, que te has elevado al cielo y has enviado toda la suciedad, las modas y demás, hasta que incluso países extranjeros vienen aquí a recoger nuestra inmundicia y a expulsarla. Con tus hermosas iglesias, campanarios y demás, como siempre. Recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. Tu gran panal debajo de ti ahora mismo, la ira de Dios erupta justo debajo de ti. ¿Cuánto tiempo más mantendrá este banco de arena colgando sobre eso, cuando ese océano allá afuera, de 1 milla de profundidad, se deslice allí, de regreso al mar Saltón? Será peor que el último día de Pompeya. Arrepiéntete, los ángeles. Arrepiéntete, los demás, y vuélvete a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Huye, mientras hay tiempo para huir, y ven a Cristo. Oremos. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 86. Querido Dios, cuando mi espíritu tiembla, mi corazón derrama lágrimas de advertencia, concede, oh Dios, que hombres y mujeres no consideren lo que he dicho como una broma. Y que la gente de la iglesia no lo considere prejuicioso o en su contra. Que vean, Señor, que es con amor. Tú me das testimonio, Dios Todopoderoso, de que recorrí esta costa año tras año proclamando tu palabra. Dame testimonio, oh Dios, de que si esto sucediera esta noche, habría dicho la verdad. Tú sabes que esta visión de la novia es la verdad. He tomado tu nombre junto a ella, Señor, y he dicho, así dice el Señor, y siento que estoy consciente, Señor, de lo que hago. Así que te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que la gente se sacuda esta noche y huya de la ira venidera. Porque Icabod está escrito sobre las puertas y sobre la nación. Una marca negra lo atraviesa. El Espíritu de Dios se aparta de él. Y son pesados en la balanza, y hallados faltos. El banquete del rey Nabucodonosor se ha repetido con fiestas de borrachos y mujeres semidesnudas que se hacen llamar cristianas. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebió vino.
Daniel 5:2. Beltsasar, mientras probaba el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo que estaba en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Daniel 5:4. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 87. Oh Dios del cielo, ten piedad de un mundo pecador y de un pueblo pecador, Señor, como somos esta noche. Dios, intento interponerme en la brecha y pedir tu misericordia divina para que hables a esta multitud esta noche y llames a tu novia a la atención, Señor, para que marche, no por la señal de ningún credo, sino por el sonido del Evangelio del Señor Jesucristo. Concédelo, oh Dios. Que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad, mientras solemnemente, ante este pueblo, los llamamos a la atención de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, oro por ellos, Señor. Te han visto sin lugar a dudas, moverte entre la multitud y decirles lo que hay en sus corazones. Y tú sabes, Señor, que ahora mismo, lo que está sucediendo. Tú sabes que es verdad, oh Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo interceda de nuevo, Señor, y saque de esta audiencia, Señor, a aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Concédelo, oh Dios. Te lo pido con todo mi corazón. Estas personas, naturalmente, Señor, me darían hasta el último centavo que tuvieran para apoyar el mensaje. Harían todo lo que pudieran. Pero, oh Dios, cuando llegue el momento de afrontarlo y entrar en él, te ruego, Dios, que esta sea la noche en que los recompenses y derrames tu Espíritu Santo sobre esta convención. Y que no haya alegría ni saltos, sino llanto, clamor y arrepentimiento, aferrándonos a los cuernos del altar mientras vemos el juicio rugir bajo nosotros esta noche. Concédelo, Dios. Te lo ruego con toda la sinceridad que puedo, en el nombre de Jesucristo. Hebreos 12:17. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano, hermana, no sé qué más decir. Si he hallado gracia ante sus ojos por el poder de Dios, si creen que soy su profeta, esta es la primera vez que lo digo en público, pero siento una extraña advertencia. No soy propenso a esto. Saben que no. No actúo así. Dudé en dar ese mensaje y decir esas cosas. Corro de un lado a otro y hago todo lo posible para evitarlo. Pero ya está dicho, y se mantendrá en el día del juicio, como testimonio de que he dicho la verdad. Así dice el Señor Dios. Oh, Pentecostés, corre por tu vida. Huye a los cuernos del altar y clama antes de que sea demasiado tarde. Porque llegará la hora en que podrás llorar, y no servirá de nada. Porque Esaú buscó el lugar de su primogenitura, y no lo encontró. Los encomiendo, oh, California, oh, convención de los hombres de negocios del Evangelio completo, a quienes amo, a quienes he dejado y a quienes me he unido con todo mi corazón, a Jesucristo esta noche. Recurran a Él. No permitan que el diablo los desanime. Perseveren hasta que todos sean llenos del Espíritu Santo, de tal manera que los lleve a esta palabra, que los hará a ustedes, mujeres, a ustedes, hombres, a ustedes. Si dicen tener el Espíritu Santo y no pueden con la palabra, es otro espíritu en ustedes. El Espíritu de Dios está en su palabra, la palabra mesiánica, la palabra ungida. La novia debe ser una Mesías, la palabra ungida. Hebreos 12:17. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 89. Pongámonos de pie, en el nombre del Señor Jesucristo. Si nunca vuelven a escuchar mi voz, si Dios quiere, navegaré hacia África en unas horas. Puede que nunca regrese, no lo sé. Pero les digo, con todo mi corazón les he dicho la verdad. No he rehuido declararles todo lo que Dios me ha dicho que diga. Y lo he dicho en el nombre del Señor. Es un momento solemne, no sé cómo expresarlo. He intentado dejar el púlpito 3 o 4 veces, y no puedo hacerlo. Esta es una hora solemne. Nunca lo olviden. Este es un momento en el que tal vez Dios esté haciendo su último llamado. No lo sé. Él hará su último llamado algún día. ¿Cuándo? No lo sé. Pero les digo, según esa visión, parece que esa novia está a punto de terminar. Miren las iglesias nominales que llegan. Cuando la Virgen dormida vino por aceite, no lo consiguió. La novia entró. El rapto ascendió. Mientras iban a comprar aceite, llegó el novio.
¿Duermen? Despierta pronto, vuelve en ti, y oremos, cada uno como si estuviera muriendo en este momento, en el nombre del Señor. Oremos cada uno a su manera. Mateo 25, 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 90. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de todos nosotros. ¿De qué sirve, hagamos lo que hagamos, si fallamos en estas cosas? Me levanto y pido misericordia, oh Dios, antes de que esta gran ciudad se hunda bajo el mar y los juicios de Dios azoten esta costa. Ruego, Dios, que llames a tu novia. Te los encomiendo ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén.